El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús le contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se van transmitiendo. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar, hermanos. Invoquemos al Espíritu Santo a una sola voz diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Todos bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Como decía al inicio, pues con cada una de estas intenciones, necesidades que colocamos ante el altar del Señor. Fíjese que cada uno viene quizá con una intención diferente, pero todas se presentan ante el altar. En medio de la diversidad de las intenciones hay una sola intención que nos une, que se llama Jesucristo. Ese es el único Señor que nos reúne con diferentes intenciones que le presentamos y le ofrecemos. Hoy en la palabra que el Evangelio de Marcos nos viene a presentar, pues es interesante para poner en prueba y poder revisar también algunas acciones y actitudes que a veces en nuestra vida lo hacemos como ley de vida y resulta que no nos ayuda en nada, ¿ve? A veces nosotros como católicos, como cristianos, tendemos a caer mucho en situaciones que nos han dicho, tendemos a caer en situaciones de supersticiones, en situaciones de tradicionalismo y cosas así, donde dicen: no haga esto porque eso es malo, no haga aquello porque eso también es malo, no se pare aquí porque allá eso es malo, tal cosa porque es malo. Y donde nosotros deberíamos de ver la maldad, no la vemos, pero donde no la hay, entonces sí la vemos. Por eso es que yo varias veces he predicado la necesidad de pedirle al Señor, al Espíritu de Dios, algo que se llama el discernimiento.
porque en la medida en que nosotros pedimos al Señor el discernimiento, sabemos o aprendemos a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sobre todo a veces hay esas tradiciones muy antiguas donde nos enseñaron que tal cosa, que aquello, y de verdad a veces eso es pasajero y eso no es tan interesante. Pues hoy el Evangelio de Marcos nos está colocando un ejemplo de eso, y es que hay una crítica ¿contra quién? Contra Jesús, porque vienen a reclamarle al Señor y a decirle: ¿por qué tus discípulos? ¿Por qué? ¿Y quiénes le reclaman? Los fariseos. Y le dice: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Mire, ellos están comiendo sin lavarse las manos hasta el codo, como manda la ley. Y fíjese que ellos mismos lo dicen, no están cumpliendo, no como lo que dice de verdad la ley, como está enseñado, sino como nos enseñaron nuestros antepasados. ¿Ve? Hay más acción tradicional que incluso más acción de lo que tiene que ver con la ley o con la palabra de Dios. Entonces empieza esa discusión allí. Pues no se lavan las manos, no comen con las manos sucias, mire que eso no debe ser así, están comiendo impuramente, porque para ellos comer sin lavarse las manos, para nosotros es un acto de higiene, pero para ellos no era tanto un acto de higiene, para ellos era una manera de purificar, para que lo que agarraran con la mano y lo que fuera a entrar por la boca no fuera a entrar impuro, sino que entrara puro. Pareciera ser que el hecho de que lo que entra por la boca es lo que a nosotros nos va a salvar. Y viene el Señor a hablar claramente que eso no es lo interesante. ¿Por qué? Porque lo interesante no es esas cosas que nos hacen quizás más puros o impuros porque por tradiciones, no, sino que lo que a nosotros nos interesa, según el Evangelio y la palabra de hoy de San Marcos, es aprender a revisar, analizar, discernir qué es lo que hay en el fondo del corazón de nuestras vidas y está saliendo no solo por nuestra boca, sino que también lo estamos pensando, también lo estamos actuando o también lo estamos viviendo. Le voy a colocar un ejemplo. Una persona que para todo, ¿no? Para todo, tiene que decir una grosería, dígame usted qué hay en el fondo de su corazón. Una persona que para todo es gritando, ¿qué hay en el fondo de su corazón? Una persona donde siempre tiene que decir una palabra mala, una palabra un poco despectiva para referirse a alguien o referirse a los demás, ¿qué es lo que hay en el fondo de su corazón? Entonces, eso nosotros no lo vamos a quitar lavándonos las manos o limpiándonos las manos. No, nosotros vamos de verdad a quitar eso del fondo de nuestro corazón en la medida en que nosotros aprendamos en que tenemos que tener reconocimiento de lo que hay dentro de nosotros, de lo que necesitamos que Dios toque, limpie, sane, perdone, levante o renueve. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ve? Fíjese que yo voy a decir algo que yo sé que me van a empezar a criticar porque es que nunca falta el pelo en la sopa, ¿no? Yo sé que me van a empezar a criticar y como la misa se está transmitiendo, pues yo sé que eso van a empezar a escribir porque nunca falta, pero bueno, cuando uno está dispuesto a que esto se haga para que lo vean, está dispuesto también a que lo critiquen, ¿no? Pero eso van a empezar, acuérdese y verá. Pero fíjese cuando fue lo de la temporada de la pandemia, la iglesia como madre y como maestra recomendaba que la Sagrada Comunión se colocara en las manos de quien lo iba a recibir. Eso se recomendó. La Madre Iglesia recomienda que para los momentos de comunión, mientras que toda esta situación está pasando, pues es bueno que quien la reciba, pues la reciba en las manos y la lleve a su boca. No, había gente que de una vez empezó a hablar todo lo contrario. Eso es pecado, eso no se puede hacer, eso es impuro, porque tiene que recibirlo de la mano del sacerdote en la boca de cada quien. Eso es cometer pecado, eso está mal, eso, ve, nunca faltan los fariseos y nunca faltan los saduceos, que ellos creen que lo que están haciendo está muy bien
cuando de verdad lo que no están cumpliendo es la obediencia a las enseñanzas de la misma iglesia. Hermanos, y sigo con este ejemplo. Hoy en día ya la pandemia pasó y todavía hay gente en la iglesia, por ejemplo, en esta no, bendito Dios, pero nunca falta uno que se cuele por ahí. Pero bueno, pero todavía hay gente en la iglesia que no recibe comunión en la mano, que no recibe comunión ni siquiera de los ministros de la comunión. ¿Por qué? Porque son impuras. Es que ellos son unos pecadores. Yo tengo que recibir la del sacerdote. Y es que el sacerdote no es un hombre también pecador con sus fallas y sus debilidades. No, pero él es el sacerdote. Pues él puede ser el sacerdote, pero también puede tener sus fallas. Eso no significa que porque sea sacerdote entonces no es pecador, porque los sacerdotes también nos confesamos del papa para abajo. ¿Ve? Entonces, a eso se refiere el evangelio de hoy, a unas prácticas bastante extrañas que nos van metiendo en la cabeza la gente que no conoce de palabra, que no conoce de doctrina, que no conoce de enseñanza, que viven en un espiritualismo un poco extraño. Yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Un espiritualismo un poco extraño que en vez de hacer bien, lo que hacen es hacer mal. ¿Mal a qué? A la fe, a la enseñanza e incluso a otras personas. Y como hay gente que no está formada, que no está educada en la fe, escucha eso y ¿qué dice? La señora dijo, el Señor dijo, por eso hay que hacerlo así porque la señora dijo o el Señor dijo. ¿Ve? Entonces son prácticas que a veces lo que hacemos es cerrar la gracia de Dios, cerrar la acción de Dios en nuestra vida por cosas que si usted lo recibe en la boca o lo recibe en la mano, igualito usted recibe al Señor. Que si usted la recibe del sacerdote o la recibe de la religiosa o lo recibe de un ministro extraordinario de la comunión, usted igualito recibe al Señor. ¿Ve? Entonces hay cosas que hay que revisar, hay cosas que hay que a ver qué es lo que está pasando, porque hay muchas prácticas un poco espirituales al máximo que no tienen nada que ver de verdad con la espiritualidad cristiana, que lo que hacen, vuelvo y repito, es cerrar la gracia de Dios, cerrar la acción de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me enseñaron, a mí me dijeron, a mí esto, a mí aquello. Hay que tener un poquito de cuidado con ese tipo de cosas. Yo le voy a contar a usted una historia que a mí me pasó y yo sé que a usted les va a gustar porque es que les gusta que uno les cuente lo que a uno le pasa. Pues yo les voy a contar, ¿bien? Y nunca falta el que me vaya a criticar, pero hay que decirlo. ¿Qué más vamos a hacer? Siendo yo vicario en una comunidad parroquial X, que no voy a nombrar, me llega un muchacho y cuando yo iba a celebrar la Eucaristía, me sale al encuentro y me dice: padre, ¿será que usted por casualidad tiene un tiempito que pueda atender a mi pareja? Y entonces yo le dije: pues sí, no hay ningún problema, pero el único inconveniente es que ya yo voy a celebrar la Eucaristía y al celebrar la Eucaristía, pues ¿cómo hago? Se me va a retrasar todo. ¿Por qué no le dice a ella que espere y usted me espera y terminada la Eucaristía, pues yo los atiendo, no hay ningún problema? Y me dice él: ah, sí, padre, perfecto, entonces nosotros lo esperamos a usted aquí afuera, fuera del templo. Yo le digo: pero ¿por qué fuera del templo? Entonces me dice: no, porque mi esposa, mi pareja, no entra a la iglesia en este tiempo. Y yo: ¿por qué? Dice: yo no sé, padre, ella sí se lo puede explicar. Yo, que me aguanten un poquito allá arriba. Y yo me fui por donde estaba la muchacha en toda la entrada de la iglesia y le digo: mire, su esposo me está diciendo esto y tal cosa, ¿por qué no entra? Entre, participa de la Eucaristía y cuando termine la Eucaristía conversamos y con mucho gusto yo la atiendo. Me dice: padre, no puedo entrar. Yo le digo: pero usted es otra religión, ¿no? Pues esas cosas, qué sé yo. Dice: no, padre, mire, escuchen, porque ustedes quizás escuchan esto y van a decir: cuentos del padre, cuentos del más allá. No, son cosas que uno ha vivido y que se mantienen todavía entre la gente. Me dice la muchacha: no, padre, lo que pasa es que mi abuela me ha dicho toda la vida que mientras uno tenga la menstruación, uno no puede entrar a la iglesia porque es pecado mortal. Eso no lo vi yo en Netflix, eso no lo vi yo en una historieta que leí por ahí, eso yo lo viví. ¿Su abuela dice eso? Dice: sí.
¿Ve? Y entonces, porque mientras está, mire para que usted vea, mientras está la menstruación, una mujer es impura. Si las mujeres son las que más vienen a la iglesia, mientras esté la menstruación, la mujer es impura, como las prácticas judías. Le dije yo, ¿y su abuela dice que eso es pecado mortal? Sí, padre, ella dice eso, entonces yo respeto y me espero aquí afuera. Fíjese, mire, la obediencia, ¿no? Yo le digo, ¿y si yo la mando a usted a pasar? Dice, no, padre, porque es malo. Yo le digo, pero si yo la autorizo, usted entra y dice, bueno, pues si usted me dice que entre, pues yo entro. Yo le digo, bueno, y cuando termine de conversar, usted le va a decir a su abuela que si andar así y entrar a la iglesia es pecado, dígale a su abuela que tiene una lengua muy larga que le hace cometer a usted pecado. Le va a decir, bueno, yo le digo, no sé si le habrá dicho. ¿Se dieron cuenta? Cerrar la gracia de Dios por tradiciones, comentarios, actos, prácticas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y así hacemos nosotros muchas veces. Hay mucha gente en la iglesia que por esas prácticas extrañas le cerramos la gracia de Dios para que esa gracia pueda actuar en los demás. Entonces, no pase por el frente del altar porque tal cosa, no ponga aquí porque tal cosa, no se pare allá porque eso es malo, no haga esto porque no haga, y vamos cerrando la acción de Dios a la vida de las personas. Estamos igual que los fariseos. ¿Cómo es posible que sus discípulos estén comiendo sin lavarse las manos? ¿Cómo es posible? Claro, están comiendo impuro, y todo lo que sale, todo lo que nosotros hablamos, cuántas palabras nosotros no estamos diciendo que son impuras, cuántos pensamientos pasan por la cabeza de nosotros y son impuros, cuántas intenciones vienen a nuestra vida y son impuras, cuántos actos hacemos y son impuros. Pareciera ser que lo que de verdad es impuro no es impuro. No, hay que ver de verdad qué está mal y qué no está mal. Conclusión, ¿dónde encontramos nosotros eso que está mal o que no está mal? Comencemos con el conocimiento de los mandamientos de la ley de Dios y el conocimiento de las sagradas escrituras. En la medida en que yo conozco bien los mandamientos, que son 10, y los conozco, los sé, me los aprendo, los reviso y demás, voy empezando a discernir qué acto está mal, qué acto está bien. Y en la medida en que conozco todo esto, voy conociendo más la palabra, el mensaje, las sagradas escrituras, y ahí me voy dando cuenta qué es lo que me muestra el Señor y qué de verdad debo renovar, cambiar, limpiar, que hay aquí adentro. No que entra, sino que sale. ¿Queda claro el mensaje? Bueno, hermanos, que este evangelio que San Marcos nos ha presentado para el día de hoy y la iglesia nos lo coloca, nos ayude a reflexionar, a mirar, a pensar en qué actos y qué acciones estoy por ahí medio extraño, que no, esto no está bien. Pero no es solamente pensarlo y decir, sí, esto está malo, sino que ya, córtelo, ya. Porque hay gente que reconoce que hay algo mal y lo sigue haciendo. Y quiere hagan la prueba para que vea. ¿Y usted sabe que eso está mal? Sí. ¿Y por qué lo sigue haciendo? No sé. Ahí está el problema. Eso sí no es impuro. Eso sí no. Eso no es impuro. Lo demás sí es impuro. Que el Dios de la vida nos acompañe, nos llene de su gracia, de sus bendiciones y nos dé siempre la acción del Espíritu para que tengamos esa capacidad de discernimiento. Amén. Nos colocamos de pie, mis queridos hermanos. Oramos por las intenciones del Papa, las intenciones de nuestros obispos y el incremento de las vocaciones sacerdotales, religiosas. Roguemos al Señor. También por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de manera especial los que encomendamos en esta Santa Eucaristía, para que el Señor a todos ellos les conceda estar gozando de su divina presencia. Roguemos al Señor. Hermanos, y por todos nosotros, para que esto que hemos meditado en las Sagradas Escrituras en el día de hoy nos ayude a reflexionar y a pensar lo que debemos hacer, lo que debemos decir y lo que debemos actuar
roguemos al Señor. Padre de los cielos, te pedimos todas y cada una de estas necesidades por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar, hermanos. Quiero, Señor, mi vida